Hola, muy buenos días. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Marian Lozano, quien nos va a platicar un poco sobre derecho romano y su relevancia en el derecho mexicano actual. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. La doctora Marian es doctora en Derecho, maestra en de Historia del Pensamiento, diplomada en Humanidades por la Universidad Panamericana. También está diplomada en Logoterapia por Casa Víctor Frankl, México. Ha participado en diversos congresos y eventos culturales, destacando en el Cuarto Congreso Internacional de Estudios Clásicos de la UNAM, el Tercer Congreso Internacional sobre el Mundo Clásico organizado por la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina, el primer encuentro de historiadores en la filosofía de la filosofía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el 16º Congreso Internacional de Estudios Clásicos, organizado por la Federación Internacional de Estudios Clásicos y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Su investigación como historiadora se centra en el mundo antiguo, enfatizando en el impacto del helenismo en la ciencia jurídica romana. Desde 2011 es socia de la empresa Danesi. Es asociada fundadora de la Asociación Mundo Novohispano y lleva 10 años impartiendo la cátedra de Derecho Romano En la Universidad en la Panamericana. Universidad Panamericana. Gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, Al doctora. contrario, a ti por invitarme. Bueno, empezando con la entrevista. Empecemos. La primera pregunta es, ¿por qué se estudia Derecho Romano en la actualidad? Vaya pregunta para iniciar. Fíjate que a lo largo de 2000 años ha cambiado la intención del derecho romano. Voy a citar a uno de los más grandes romanistas españoles, don Álvaro Dors, que dice que al día de hoy el derecho romano tiene un valor formativo. Esta formación es crítica y antidogmática. Y tú dirás, bueno, ¿y qué critica? Pues justo critica al Estado moderno, el monopolio estatal que se ha hecho de nuestra ciencia. Y entonces el derecho romano en la actualidad es antidogmático porque lo que busca es que los estudiantes tengan una visión crítica y consciente de que el derecho no es igual a ley. Desgraciadamente, desde que el Estado moderno se concreta con diversas corrientes de pensamiento, hay un sincretismo entre derecho y ley cuando no es así. Para ello, pues vale la pena, María, recordar a San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, decía claramente en el medievo que la ley es solo un modo de ser del derecho. La ley entendida como acto político. Desgraciadamente, el Estado moderno nos ha vendido la falacia de que él es el hacedor del derecho. Y los romanos vienen a abrirnos los ojos, a despertarnos y decirnos, no, a ver, espérense. La ley es un modo de ser del derecho, pero el derecho es mucho más que eso. Esto significa que el derecho romano es una disciplina humanística. En el más amplio sentido del humanismo, que tú sabes que en la historia del derecho se llama Mos Gallicus, porque el humanismo cumple con una función pedagógica, educativa. ¿Y qué es lo que busca el derecho romano entonces? Educar al futuro jurista o al jurista, al hombre de ciencia jurídica, en diversos tópicos que lo lleven a comprender verdaderamente, por ejemplo, instituciones, conceptos, contenido axiológico, valores y la historia de la ciencia jurídica. Hace un momentito comentábamos, María, que el derecho no está aislado, es también devolverle al derecho la naturaleza interdisciplinaria con la que nació. El derecho nace tocando diversas disciplinas humanas porque se dirige al ser humano, ¿no? Tú no puedes aislar la norma jurídica de las realidades humanas. Y el derecho romano te lo viene también a recordar, ¿no? Oye, soy una ciencia interdisciplinaria. Nos lo recuerda aquella definición de Celso, ¿te acuerdas? ¿Qué dijo Celso? ¿Qué era el derecho? El Em, arte. el arte de lo bueno y lo equitativo. El arte de lo bueno y lo equitativo, ¿no? O sea,
arte entendido como una ciencia práctica que además necesariamente en este tiempo, tu pregunta era en la actualidad, nos lleva a unir al derecho romano con la historia. Y bueno, una historia, no como la del museo, que llegas y ves ahí la obra, ¡ay, qué bonita está! Y ya. No, una historia viva. Una historia que nos permite sí estudiar el pretérito, pero previniendo lo que está sucediendo y tal vez proyectando lo que va a suceder, ¿sí? Dice Riquelme, un historiador del derecho, que no tiene caso estudiar una ciencia con una visión histórica si no tiene un sentido presentista, ¿no? Fíjate que Augusto Comte, a ti que te gusta leer, decía que hay que saber para prever a fin de proveer. Qué fuerte, ¿no? Y otra frase que me encanta en este sentido es la que dijo don Miguel de Cervantes Saavedra en Boca del Quijote. La historia es advertencia del porvenir. Eso quiere el derecho romano, que nos demos cuenta, María, que, voy a darle vuelta a mis notas, que el derecho no es la ley, que podemos prevenir otros modos de ser del derecho. Además, María, tú sabes, porque te gusta la filosofía, que el fundamento del pensamiento occidental son los diálogos de Platón y Aristóteles, ¿cierto? Sí. Bueno, pues el fundamento de toda la ciencia jurídica en Occidente es el pensamiento jurídico romano. A partir de la Magnus Opus Justinianea, ¿no? Del Corpus Juris Civilis, del Civilis, del digesto, de las pandectas. Y respecto de esta faceta histórica, vale la pena recordar al jurista Gallo, un jurista clásico romano que vivió pues, hace más de 2000 años, que decía que en todas las cosas es perfecto lo que consta de todas sus partes. Y ciertamente, el principio es la parte más importante. Siguiendo este pensamiento gallano, el derecho romano es el alfa de la ciencia jurídica, porque ahí nace. Ajá. Entonces, pues, si Gallo dice que el principio es lo más importante, pues en la ciencia jurídica el derecho romano es lo más importante, ¿no? Dice Emilia Castresana, una enorme historiadora del derecho también, que el mérito de Roma es que inventó la ciencia jurídica para el occidente, ¿no? Otro aspecto importante es que el derecho romano no debe ser visto, María, como una pieza de museo, ya lo dije, como algo que, pasó hace tantos años, una materia de relleno, tantos créditos. No. Es una materia que tiene cierta vigencia porque está metida en todas las disposiciones, a pesar de ser positivistas, kelsenianas, de los códigos modernos, la verdad es que se refleja en las disposiciones vigentes, ¿no? Y desvincular nuestro derecho actual de su origen romano es un crimen. Es atentar en contra del fin del derecho, que es la justicia. Porque para ello habría que recordar, María, estos 3 preceptos sulpiánicos que, ¿me ayudas? ¿Cuáles eran? Sí. Parece examen. Me acuerdo que era vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada quien lo suyo. Exactamente. O sea, ese es el contenido axiológico que también el derecho romano quiere recordarnos, ¿no? O sea, el derecho no es hacer la ley solamente y que sea un acto político independientemente del contenido. Decía Radbruch que un derecho sin justicia se convierte en un no derecho. Entonces es un poco, recuerda que si eres hombre de ciencia jurídica, tienes que vivir honestamente. ¿Y qué es vivir honestamente, María? Vivir virtuosamente, ¿no? No hacer daño a otro. Qué fuerte. Y dar a cada uno lo suyo, ¿no? O sea, cumplir con los elementos de justicia. Son enseñanzas fuertísimas que el derecho romano quiere retomar en beneficio no solo de la ciencia jurídica, porque cuando tengamos una ciencia jurídica fortalecida, vamos a tener también una sociedad más protegida, porque el objetivo es el bien común, ¿no? Eh, Fíjate que a modo de concluir ya esta respuesta, a mí me gustaría recordar a uno de los juristas que más disfruto, que es Rudolf von Jhering. Es mi sensei jurídico. Y,
Y él dice, la difusión y el predominio del derecho romano en el mundo moderno es uno de los fenómenos más maravillosos de la historia y de los triunfos más extraordinarios de la fuerza intelectual. Entonces, creo que ha quedado claro por qué, ¿verdad? Claro, Urge el derecho romano. sí, claro, qué importante y qué bonita respuesta. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las aportaciones del derecho romano a los sistemas jurídicos vigentes? Ups. Preguntas muy profundas, María. Trataré de honrarla con la respuesta. Hace un momento mencionaba que el derecho romano nos han legado un abanico de posibilidades, ¿no? Empecemos por lo sencillo, ¿no? Hasta el día de hoy hablamos con la terminología romana, sobre todo en materia civil. Debo de hacer esta acotación que tú debes recordar muy bien, ¿no? O sea, nos referimos al jus civile, el de la civitas, el de la civitas, que es el de los ciudadanos, ¿no? En igualdad de circunstancias. Pero cualquier institución que tú me digas nació en Roma en materia civil. Dime una, la que se te ocurra. Sí, la familia, por ejemplo. La familia y su regulación, claro, la domus, ¿no? Ha variado. Pero, ¿qué instituciones se te ocurre que se mueven en la familia? La adopción, el Nació en Roma, matrimonio. el matrimonio, ¿no? O sea, no es que otras culturas no lo tuvieran, es que se juridiza, ¿no? Porque en Roma surgió una clase de hombres especialistas en derecho que fueron los jurisprudentes, ¿no? Que es a donde me quiero dirigir con mi respuesta. Entonces, mira, lo más sencillo sería decirte, ay, mira, María, es que hablamos todavía con la terminología y la conceptualización que Roma creó, y entonces hablamos de matrimonio y hablamos de adopción, de tutela, de curatela, de divorcio, de obligaciones, ¿no? De contrato de sociedad, de contrato de compraventa, de término, de condición, y aquí podríamos empezar a hablar de todo tu curso de obligaciones, de sucesiones, de bienes, de derechos reales. Ajá, muy bien, sí, gracias, sí es cierto, pero no es todo. O sea, es esto, es el contenido de estas instituciones, es a lo que me refería hace un momento con los preceptos de Ulpiano, el contenido axiológico que urge a nuestra ciencia, María. O sea, porque no sé tú, pero yo no puedo concebir una ciencia jurídica sin contenido axiológico. Porque el ser humano necesita, ¿no? ¿No lo crees? Sí, claro. O sea, no lo puedes dejar sin un contenido axiológico, que finalmente es la justicia. Pero la respuesta va más allá de eso, ¿sabes? Porque afirmo que la aportación más grande que los romanos nos dejan es el método. Fíjate que tú sabes que para que haya una ciencia se requiere método. Un método que ordene las cosas, que sistematice, que categorice, muy al estilo platónico, ¿no? Que haga la diairesis, la síntesis y que llegue al conocimiento. En este sentido, ese es el mérito de Roma, porque cualquiera me preguntaría, entonces en Grecia no hubo derecho o en Mesopotamia no hubo derecho. Claro que hubo, pero no como ciencia, ¿no? O sea, la ciencia jurídica, una ciencia práctica, hay que decirlo, no una ciencia axiomática, no una ciencia en el sentido positivista, porque sería anacrónico hablar de positivismo. Pero la ciencia jurídica romana nace en Roma. ¿Por qué nace en Roma? Porque tuvieron un método que romanizaron de Grecia. O sea, es uno de los temas a los que me dedico. Evidentemente, cuando se da el encuentro entre Roma y Grecia, los romanos eran muy utilitaristas, ¿sabes? O sea, lo que veían y les gustaba lo hacían suyo. Y vieron aquello de Grecia, que era una locura, su filosofía, y les gustó, además de muchas otras cosas, y lo romanizaron, ¿no? No quiere decir lo copiaron, no. Lo hicieron suyo y como dicen ahora ustedes, lo remasterizaron, ¿no? E hicieron el método dialéctico suyo, el método de pensamiento,
que pues la dialéctica no es otra cosa que lo que estudian ustedes ahora como lógica jurídica. Uh-huh. Entonces aplican por primera vez al derecho la dialéctica, que tú sabes que no es otra cosa que pensar en premisa mayor, premisa menor resultado, dicho grosso modo, o sea, así como Sí. para de bote pronto. Y esto permite que surja en Roma una clase de hombres especialistas en la ciencia jurídica, en el jus, que fueron los jurisprudentes. Y los jurisprudentes que nada tienen que ver con los advocatus, o sea, con los abogados. Los jurisprudentes son estos hombres polímatas, porque no solo sabían derecho, sabían historia, también literatura, sabían arte, sabían todas las disciplinas que estaban en boga en ese momento. Empiezan a aplicar este método heredado de los griegos al derecho, ¿sí? Y no es casualidad, fíjate qué curioso, María, no es casualidad que se llamen jurisprudentes, porque su nombre viene de justicia y prudencia, ¿no? O sea, se unen estas dos palabras y fíjate, por ejemplo, pues tú sabes que la prudencia es la recta razón en el obrar, ¿no? Entonces, realmente ya Demócrito, desde el siglo V antes de Cristo, decía, ¿no? que la prudencia es una virtud. Y en Platón, que tú sabes que es mi filósofo favorito de la antigüedad, la prudencia es la sabiduría práctica. Entonces, fíjate qué fuerte, jurisprudente. Prudente, la sabiduría práctica puesta al servicio de la Justicia. wow. Boom, ¿no? ¿Y qué hacen entonces estos hombres maravillosos, jurisprudentes romanos? Estudian con la prudencia la justicia. Hacen de la justicia una ciencia, el arte de lo bueno y lo equitativo, buscando dar a cada uno lo suyo a través de un método dialéctico y pues haciendo un símil de Platón. Ya ves que Platón habla del mundo de las ideas. Yo afirmo que los juristas romanos son los primeros que tocaron con el intelecto el mundo de las ideas jurídicas. O sea, ese es el mérito de los romanos, ¿no? Llevamos 2000 años hablando el idioma que ellos crearon para el derecho, pero pensando también como ellos lo generaron. En este sentido, pues tú recordarás que esencialmente utilizaron la inducción, veían los casos prácticos y reconocían que cada ser humano está sujeto a circunstancias diferentes y que la justicia verdadera, acuérdate lo que decía Cicero, ¿no? Sum jus. Summum injuria. ¿Qué significa? ¿Te acuerdas? Sí, Muy sí, bien, María. que me acuerdo que se refería a que cuando hay mucho derecho, cuando hay mucha ley, empieza a haber mucha injusticia porque la gente se deja de enfocar en el tema principal y empieza a usar el método deductivo en vez del inductivo. Tal cual, ¿no? O sea, el exceso de justicia deductiva, sin analizar el caso en particular, va a haber un momento en que cae en la injusticia, ¿no? Los romanos sabían eso y entonces viene la equitas, que la equidad es la justicia del caso concreto. Veo el caso concreto y de ahí me elevo a generar la norma. Y esto es inducción pura, ¿no? Y toco el mundo de las ideas con el intelecto, ¿no? O sea, con este método se hicieron clasificaciones que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? O sea, se clasificaron tutelas, se definieron instituciones como por ejemplo propiedad, posesión, o sea, se creó todo un mundo en torno a la ciencia jurídica. Dice Schulz es un gran romanista también, creo que es alemán, sí, no quiero aseverarlo, pero casi estoy segura de ello. Dice Schulz que la dialéctica fue el verdadero fuego de Prometeo para la jurisprudencia romana, que el derecho estaba en tinieblas hasta que llegaron los romanos y con la dialéctica así como Prometeo lleva el fuego a los hombres, los juristas romanos traen el fuego de la dialéctica al derecho para iluminarla y convertirla en una ciencia, ¿no? Esto a mí la verdad me parece una locura
porque te reitero, afirmo que se toca por primera vez el mundo de las ideas con el intelecto, y regreso a mi queridísimo Rudolf von Jhering. Él llama a este mundo el mundo de los conceptos jurídicos, ¿no? Un mundo que ahí está, que se va acomodando a las circunstancias de nuestra época, pero que ahí está como idea, ¿no? Como idea central. Y bueno, a mí esto me parece impresionante, María. Para concluir, y a ti que te gusta la filosofía, creo que el mérito de los romanos, más allá de todo lo que mencioné al principio, para no ser repetitiva, es que nos legaron los entes jurídicos, ¿no? La esencia del ente jurídico. Qué bonito, doctora, qué bonita respuesta. No, pues muchas Y qué gracias, María. interesante que la aportación sea pues, más allá de las instituciones, que una aportación axiológica sea lo más destacado del derecho romano. Así es. Vamos a rescatarlo, María, es lo importante. Sí. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo llega el derecho romano a México? Bueno, hoy estás decidida a hacer preguntas un poquito complicadonas. Traigo algunas notas, pero bueno, esta es complicada, fíjate, porque precisamente, no sé si a ti te pasaba cuando llegaste a primer semestre y veías en tu tira de materias derecho romano. O sea, Sí. ¿qué pensaste? Pues la verdad es que yo no entendía, como no sabía nada al respecto, no entendía cuál era la relevancia o qué íbamos Sí, o sea, a ver. pero creo que a todos les pasa, ¿no? O sea, derecho romano, pero estoy en México, ¿no? ¿Qué pasa? Pues te voy a platicar un poquito. Mira, eh, a ver, Roma, tú sabes que cae en 476, ¿no? Roma de Occidente, 476 después de Cristo. Pero tú sabes que se habían ido previamente los romanos a Bizancio, a Constantinopla, y que el imperio bizantino va a pervivir por 1000 años más, hasta 1453, si la memoria no me falla. En el imperio bizantino hubo un emperador que fue Justiniano, Justiniano I, y Justiniano quiere revivir la grandeza que tuvieron los clásicos romanos que vivieron alrededor del siglo I, antes y después de Cristo, ¿no? Ese es como su marco de tiempo de los clásicos. Justiniano manda a hacer una obra que, reitero, es la magnum opus del derecho romano, para rescatar ese pensamiento. Esa magna obra tiene 4 partes, pero lo esencial es el digesto. Digestum o pandectas, que es la compilación del pensamiento al que me refería hace un momento. Este pensamiento de los juristas. No son leyes, no la hizo el poder político, la hicieron hombres sabios que daban respuestas jurídicas a situaciones concretas de hombres de sus tiempos y que descubrieron el mundo de las ideas. Bueno, hace el digesto, Justiniano, shalala, se nos muere. ¿Qué pasa? Se siguen haciendo nuevos derechos y tú sabes que acá ya ha empezado la Edad Media, ¿no? Entonces, ahí dejamos un poco al digesto. Acá, en Occidente, entran los pueblos bárbaros y habrá que poner atención en España. Que no era España, obviamente, el territorio de lo que hoy es España, ¿no? Cuando cae Roma de Occidente, entran pueblos visigóticos a la península ibérica, y empiezan también, ellos son bárbaros y no tienen un derecho, porque su derecho es muy costumbrista, ¿sabes? Muy bárbaro, como ellos. Y entonces saben que Roma tuvo un gran derecho y hacen también algunas compilaciones. Entonces, por ejemplo, está el Código de Eurico o el Código Teodosiano, que tuvieron cierta, el Código Teodosiano, perdóname, si eran constituciones imperiales y se compiló antes de que Roma cayera, ¿no? Pero después hubo un rey visigodo, que fue Eurico, que hace una compilación de derecho romano vulgar. O sea, lo que te quiero decir es que en lo que es la península ibérica, desde que cae Roma, se sigue aplicando un derecho vulgar. Yo creo que esto ya lo viste también en historia, ¿verdad? Bueno, luego vienen unos reyes visigóticos también, visigodos a España,
y hacen una obra que se llama Liber Judiciorum. El Liber Judiciorum es del siglo VII, que también es derecho romano vulgar. Fíjate, entonces, a pesar de haber Edad Media, nunca soltó España, no España, el territorio de lo que es España, nunca soltó el derecho romano, ¿no? Liber Judicorum de Chindasvinto, el Código de Eurico, el Código Teodosiano. Muy bien, pasa el tiempo y por ahí del siglo XIII, que es entre desde el siglo XI y el XIII, Edad Media, ya baja Edad Media, o como Paolo Grossi le llama, laboratorio sapiencial, eh, se inicia un movimiento en toda Europa porque, jurídicamente hablando, se encuentra el digesto que hizo Justiniano. El que había hecho allá en Occidente, en Oriente, se lo encuentran acá en Occidente, se lo encuentra un monje que se llama Irnerio. Y se desata todo un movimiento intelectual a partir de las universidades, porque se estaban creando las primeras universidades medievales, en Bolonia, que fue una de las primeras además. Se crea todo un movimiento, María, de escuela de los glosadores y de los posglosadores. En medio de este movimiento surge en el reino ya de Castilla, porque esto que te dije del derecho romano vulgar visigótico siguió funcionando en Andaluz, que tú sabes que España recibió la conquista de los moros, inmediatamente inicia la reconquista, pero en al andaluz se siguió utilizando ese derecho porque los moros no impusieron su derecho. Bueno, lo que sucede entonces en esta reconquista es el reino de Castilla se empieza a hacer grande, crece y va a tener un rey que fue Fernando III el Santo, que retoma la obra de Chindasvindo y la hace el fuero juzgo. No te voy a contar porque no me alcanza el tiempo para decirte por qué lo hizo, pero lo hizo por el tema de la reconquista y lo aplica en un territorio. Esto te habla ya de un interés por unificar un derecho para el reino de Castilla, pero con base en el derecho de Roma, ¿sí? A eso quiero llegar. Después, el hijo de Fernando III el Santo, un hombre brillante, Alfonso X el Sabio, retoma el interés de su padre. Es un hombre que tiene una obra ingente, la verdad, es enorme su obra. La obra Alfonsí tiene un brazo jurídico y empieza a hacer creaciones con el fin de continuar el legado de su padre, que es unificar a los reinos, ¿no? En este periodo de reconquista de la península ibérica, hace primero un fuero real, no tiene mucho éxito, después tuvo dos obras por ahí también, el Speculum y el Setenario, que también son jurídicas, brillantes obras, sobre todo el Setenario se dice que era como el antecedente de la gran obra. En este momento, María, está sucediendo en toda Europa un fenómeno. Ya se descubrió el digesto. ¿Te acuerdas del digesto, no? Sí. Ya se descubrió. Lo están estudiando y toda Europa empieza a fijar la atención a través de las universidades en esa obra. Ese fenómeno se llama fenómeno de recepción del derecho romano, ¿no? Y se crea algo que se llamó Jus Comune Europeo, donde las naciones que se están creando, los reinos que están emergiendo, toman este derecho romano rescatado para hacer su derecho. España no es la excepción. Con el derecho que se ha descubierto a través de los glosadores, redescubierto, remasterizado a través de los glosadores y los posglosadores, Alfonso X el Sabio hace una obra que se llamaron las 7 partidas, que se llaman las 7 partidas. Ajá. Pero fíjate, María, que lo curioso es que las 7 partidas no tienen derecho castellano. O sea, las manda a hacer él, pero no tienen derecho castellano. Tienen derecho romano. Ajá. Remasteriza y castellaniza el derecho romano en esta obra, que esta obra es del siglo XIII, igual que la Escuela de los Comentaristas de los Posglosadores. Es una historia muy bonita, no me da tiempo de penetrar más, María, pero le ayudan los sabios de la Escuela de Traductores de Toledo,
que había judíos, musulmanes, latinos. Es una historia muy linda. Y bueno, hacen esta obra, Las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que incluye todas las materias que te puedas imaginar de derecho civil. Pero insisto, no es derecho castellano, es derecho romano. Esta obra se va a hacer oficial su aplicación hasta el siglo XIV, con un orden de prelación establecido por las Cortes de Alcalá de Henares, 1348. Como había un conflicto entre los derechos particulares, el derecho del rey y las 7 partidas, hay una tendencia impuesta por la escolástica medieval, por los ultramontanos parisinos, en el que dicen, a ver, no hay que pelearnos. Miren, apliquen primero el derecho del rey. Si el derecho del rey no tiene respuesta, apliquen el derecho particular de cada población, que se llama derecho foral. Y si el derecho foral tampoco te da respuesta, aplica las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. ¿Qué crees que pasó allá en el Reino de Castilla? ¿Qué derecho se Todo lo que aplicó? se aplicó fueron las 7 partidas. Todo fue 7 partidas. ¿Por qué? Porque el derecho del rey no te alcanza, ni te alcanza el derecho foral. Ok, 1492, ¿qué pasa? ¿Qué Em, pasa? ¿Quién descubre qué? Se descubre América. ¿Quién? ¿Quién lo descubre? Américo Vespucio. Bueno, y luego ¿quién llega por parte de la corona, María? Llega Cristóbal Cristóbal Colón. Colón. Porque no voy a entrar tampoco en mucha historia, pero el Papa dividió el mundo como si fuera una naranja, así partida en dos, y donde estamos hoy, que es México, le tocó al Reino de Castilla, ni siquiera el de Aragón, al de Castilla. Viene Isabel de Castilla, bueno, no ella, viene su gente, vienen los adelantados. ¿Y qué derecho crees que van a aplicar en el territorio de lo que hoy es México? Pues me imagino que como el local no aplicaba, pues Está las 7 claro, o sea, partidas. no van a regular la antropofagia, ¿verdad? Sí, no. Entonces, ¿qué derecho van a aplicar? El derecho romano, Van a las 7 aplicar partidas. el orden del Alcalá de Henares, ¿no? El derecho real, pero acá no hay qué, no hay fueros. Entonces, ¿qué te queda? Derecho real, que era principalmente público y administrativo, y 7 partidas. La paradoja, María, es que en el territorio de lo que hoy es México, tuvo una vigencia mucho más fuerte las 7 partidas que en Castilla. Y esa vigencia estuvo desde que llega a España y se constituye los virreinatos, que son 4, no me voy a meter en eso, pero bueno, el reinato de la Nueva España, hasta el siglo XIX con la codificación. O sea, todo ese tiempo se utilizó las 7 partidas, derecho romano castellanizado, y bueno, pues imagínate, así llega el derecho romano. Y ya después que vinieron las codificaciones, tú sabes que hay 2 corrientes de codificación, la francesa y la alemana. México tiene una corriente francesa, sigue el código francés, pero a pesar de que ya sabes tú que el positivismo y que sea un derecho nuevo y un derecho totalmente incólume, era imposible, María. A pesar, fíjate, te voy a contar rápido, que Francia estuvo siempre dividida en la historia. El septentrión de Francia rechazó siempre el derecho romano, ¿no? Con la Universidad de París. Pero el meridión, la parte meridional, me equivoqué, perdón. La parte meridional, la septentrional, estoy bien. La parte septentrional, con la Universidad de París, rechazó siempre al derecho romano porque eran costumbristas. Pero eso estuvo no tan mal, porque ahí se generó la escolástica y se generó todo esto en época medieval, y se generó los ultramontanos y Santo Tomás de Aquino y todo esto que ayudó mucho al derecho. Pero en el meridión, Montpellier y Toulouse sí se decantaron por un derecho como tendiente al análisis de lo romano, ¿no? Porque estaban además muy cerca de Italia. ¿Qué pasó? Que Roma es una mezcla, ¿no? Perdón, Francia. Entonces, a pesar de que aparentemente no querían el derecho romano, sus juristas sí tenían esta formación, tal vez por aquello que dijo Malebranche María, que el derecho romano, y también lo dice Rudolf von Jering, contiene el espíritu del derecho, ¿no?
Entonces, cuando se hace el Código de Napoleón, o sea, por más que quisieran renegar de la historia y del derecho romano, ¿de dónde iban a inventar nuevas instituciones si los primeros que habían tocado el mundo de las ideas jurídicas eran los romanos? No les quedó de otra que aceptar, remasterizar, lo que sea. Pero así fue como llegó. ¿Qué te parece la historia? Muchísimas O sea, gracias, sí, doctora. fue muy Impresionante. rápido, pero bueno, No, y la resumió muy bien. gracias. Para, a manera de conclusión, Sí. queremos preguntarle cómo es que usted, que lleva mucho tiempo en la academia, cómo es que ha percibido a sus alumnos y qué importancia le han dado al derecho romano. Híjole, me vas a mandar triste, caray. Fíjate que desgraciadamente, a pesar de todo lo que platicamos, María, está en decadencia, porque, bueno, la Universidad Panamericana, debo reconocer que es una de las pocas instituciones, por supuesto, corte humanista, que siguen impartiendo la cátedra, pero hay muchas universidades que ya no, muchísimas. Incluso en algunas es materia optativa y en otras ni existe. No voy a decir nombres, ¿verdad? Esto es bien triste. Esto es bien triste porque los están imbuyendo a los chavos, les, los obligan a abrevar esta visión dogmática de derecho igual a ley. Y fíjate, María, yo te voy a decir algo. Si eso fuera cierto, yo hoy no sería abogada, porque las leyes que yo estudié hace 35 años que entré a esta facultad, muchas ya no existen. Y si el derecho es igual a ley, tendría yo que entregar mi título y decir, yo ya no sé. ¿Sí me explico? Afortunadamente, en las facultades que se enseña, y específicamente en esta, que puedo hablar de lo que conozco, eh, los chavos sí muestran cierto interés, ¿eh? Les gusta, les intriga, les resulta simpático. No sé qué pasa a lo largo de los semestres después, si lo recuerdan, si no, pero creo que se queda en la formación, porque es lo que busca la Universidad Panamericana. Entonces, pues solo respecto de mi experiencia en la UP, considero que cumple con la formación humanística de un jurista. Yo siempre les digo, María, lo recordarás, que aquí no formamos advocatos, formamos juristas, jurisprudentes. ¿Por qué? Porque partimos de esta base y bueno, pues, um, si me preguntas y cuál es el panorama futuro, creo que no es malo porque todos los que nos dedicamos al estudio de los clásicos estamos trabajando muy duro para que se le reconozca el valor formativo, el valor vigente, crítico, antidogmático. Y fíjate que, por ejemplo, en Europa ya se reconoció a los clásicos, incluyendo el derecho romano, como patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, la Universidad Nacional, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, trabaja arduamente a través del Instituto de Filológicas, a través de filosofía también, en la recuperación y en el mantenimiento. Aquí en la UP también tenemos romanistas de la talla de Jorge Adame, de Carlos Soriano. Entonces, María, pues a pesar de que está en una crisis el derecho romano, como todo el derecho, porque no es una crisis del derecho romano, es una crisis de la ciencia jurídica. Y si la ciencia jurídica está en crisis, obviamente está en crisis su origen. Pero habemos quienes, incluidos ustedes como estudiantes, estamos trabajando para que esa crisis, de ser posible, pues concluya y podamos brindar a la sociedad lo que brindaron aquellos polímatas romanos, ¿no? Entonces, bueno, pues larga vida al derecho romano, María, y ojalá y todos los caminos jurídicos nos sigan llevando a Roma. Muchísimas gracias, No, doctora. hombre, gracias a ti. En nombre del derecho romano, gracias a ti.